Son las 8 horas con 12 minutos. Saludamos al abogado Vicente Solano, constitucionalista. Abogado Solano, muy buenos días. Quisiéramos conocer su punto de vista sobre este nuevo momento complejo que vive Ecuador en esta situación que se ha venido dando de un verdadero enfrentamiento entre la Corte Constitucional y el presidente de la República. Deberíamos decirlo al revés, entre el presidente y la Corte, pues el presidente de la República es quien ha venido de alguna manera provocando e incidiendo sobre la Corte. Le escuchamos. Querido Gustavo, muy buenos días a todos quienes nos ven y nos escuchan. Gracias por la invitación. Me parece que este momento es un primer momento muy crucial para la democracia y para el Estado constitucional. En esa línea, como ya hemos visto desde hace poco más de un año, el presidente de la República ha venido incluso legislando, yo diría, mediante decretos ejecutivos que efectivamente en muchos casos también carecen obviamente o están básicamente, digamos así, tiene muchos vicios de inconstitucionalidad y efectivamente pues la situación es mucho más alarmante cuando hablamos de la posibilidad de la convocatoria a una asamblea constituyente. Eso ya lo decíamos en días anteriores, en semanas anteriores, y creo que en varias de las ocasiones en que el presidente de la República ha establecido la posibilidad de esa convocatoria. Lamentablemente, creo que muchos ya habíamos probablemente, diríamos así, perdido la esperanza, diríamos, entre comillas, de que efectivamente se dé esa convocatoria. Yo decía por qué efectivamente se ha convertido en un recurso, en un mecanismo, en un instrumento que el presidente de la República ha sabido utilizar para presionar sobre todo a la Asamblea Nacional. Y decíamos, bueno, si es que es necesario y si cree importante ir a una asamblea constituyente, que creo que la mayoría de quienes conocemos algo de derecho constitucional, pues hemos dicho que no es necesariamente lo indicado y que se podrían hacer reformas de bajo impacto mediante enmiendas o reformas parciales. No obstante, nos hemos sorprendido, o no habíamos tan sorprendido, porque no había que decir que realmente este no era el proceder del presidente de la República, pero el día de ayer justamente el presidente ha enviado este decreto ordenando la convocatoria a la consulta popular. Uno diría, bueno, el presidente de la República puede hacerlo según lo que determina el 444 de la Constitución, claro, pero hay una cuestión, ¿no? En este sentido, la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y el propio artículo 443 de la Constitución establece con claridad de que cualquier tipo de convocatoria de ese tipo tiene que pasar necesariamente por el control de la Corte Constitucional. Eso implica que debe hacerse un dictamen previo, como decíamos, obligatorio y vinculante de la Corte Constitucional, que debe calificar justamente el procedimiento, la claridad y obviamente la idoneidad de la pregunta y obviamente lo que nosotros conocemos como el estatuto constituyente, que básicamente implica, ¿no es cierto?, cuál sería la forma en la cual va a funcionar y en la cual se va a elegir a las y los constituyentes. En esa línea, pues el presidente de la República lo que ha indicado es que ha enviado esta convocatoria directamente al Consejo Nacional Electoral, saltándose la Corte Constitucional, cuando la propia Corte Constitucional en otros fallos ha indicado justamente eso. Pero más que nada, estimado Gustavo, eso ya está en el 443 de la Constitución, clarito, ahí dice claramente que todo tipo, obviamente, de reforma constitucional en cuanto a su vía procedimental debe ser establecida y revisada por la Corte Constitucional. Entonces, eso indica que el presidente de la República no está cumpliendo con lo que establece la Constitución. No es una cuestión de gusto de que el presidente tenga que enviar, obviamente, esta propuesta a la Corte Constitucional. No le está diciendo, oiga, señor presidente, justifique con mayor carga argumentativa, efectivamente, llamado a la Corte, digamos, a una convocatoria, una asamblea constituyente. Lo que le está diciendo es que se necesita de este dictamen, efectivamente, en estos tres puntos esenciales, con la cual pues se puede establecer si es que la vía es la correcta efectivamente y que estas preguntas obviamente cumplan con cierta claridad y idoneidad. Incluso obviamente revisando lo que es el Estatuto Constituyente, que de lo revisado brevemente, estimado Gustavo, me parece que hay muchas imprecisiones, ambigüedades e incluso yo creo ausencia de regulación inclusive de algunos temas. Entonces me parece que en realidad debería y debe pasar obviamente por el filtro de la Corte Constitucional. Se Lamentablemente genera, el día de se ayer, querido genera con Gustavo, esto, abogado Solano, una situación bastante delicada para el país.
La Corte ha insistido en que no se trata de un bloqueo político su última decisión, sino de garantizar que cualquier cambio constitucional se haga por la vía, por el camino correcto. En su momento, el Pleno del organismo emitirá un fallo definitivo. Hasta entonces, el decreto de Noboa no podrá ejecutarse. Mientras tanto, el Consejo Nacional Electoral ha sido llamado ya para sesionar esta mañana. Habrá que ver, esperemos que no suceda lo contrario, si este organismo respeta lo señalado por la Corte Constitucional. Está convocado el Consejo Nacional Electoral para tratar el pedido del presidente de la República. En todo caso, más allá del importante análisis constitucional que usted hace, esta situación tensiona el equilibrio entre funciones del Estado, está generando ya un enorme ambiente de incertidumbre jurídica y política y podría traer consecuencias graves para la democracia ecuatoriana. En efecto, querido Gustavo, y por eso, como parte del Foro de la Democracia, enviamos justamente también un comunicado el día de ayer. Además, presentamos una acción de inconstitucionalidad justamente que el día de ayer fue tramitada por la Corte Constitucional. Y hay una cuestión importante, querido Gustavo, que no debemos olvidar, ¿no? Hay hechos que realmente nos preocupan mucho más, ¿no? Porque uno diría, además de la situación efectivamente ya grave, que es obviamente saltarse los filtros de la Corte Constitucional, que efectivamente eso no debe pasar, porque eso implica obviamente que esta acción busca que se convoque directamente a una asamblea constituyente sin el filtro constitucional, lo que configura a breves rasgos una especie de arrogación de funciones y claramente una transgresión a la separación de poderes. Obviamente la competencia presidencial, aunque es bastante amplia en nuestra Constitución, también está limitada y obviamente, pues, como digo, lamentablemente eso ha sucedido. Pero además en la noche, estimado Gustavo, nos parece algo más grave de que cuando la Corte Constitucional sesionaba justamente para tratar estas acciones de inconstitucionalidad que habíamos planteado también algunos colegas, compañeros y miembros también del Foro de la Democracia y otros grupos en específico, pues lamentablemente se estableció una supuesta amenaza de bomba, ¿no? En la Corte Constitucional y se desalojó a los jueces de la Corte Constitucional para que no puedan sesionar. Me parece que ese hecho, más allá de que algunos podrán decir efectivamente es una cuestión coincidencial, me parece que es muy grave, ¿no? La situación en torno a que justamente cuando la Corte Constitucional tiene que tratar estos temas, aparezcan estos hechos muy inéditos, ¿no? En los cuales involucran la imposibilidad de sesionar de la Corte. ¿Constituye, doctor Solano, una exageración quizá el hecho de que varios portavoces de fuerzas políticas y sociales hayan calificado a estas últimas acciones del presidente como un golpe de Estado encubierto? Estimado Gustavo, el problema es que esto puede ser parte de una cuestión mucho más sistemática, ¿no? Hay efectivamente, yo creo que ya varios colegas se han pronunciado en el sentido de la posibilidad de los planes de lo que esté planteando el presidente de la República. Hay algunos voceros, y yo digo con eso claramente voceros de parte del presidente de la República y de que defienden al presidente de la República, claramente que establecen incluso la posibilidad de destituir a los jueces de la Corte Constitucional. Estimado Gustavo, yo no sé si estamos ante una exageración, sino probablemente, tal vez, ante el preludio de lo que no quisiéramos que suceda en el país, ¿no? De que pueda ser, de que efectivamente mediante ciertos artilugios y ciertas leguleyadas, efectivamente se quiera, ¿no es cierto?, prácticamente, ¿no es cierto?, dar de baja a la Corte Constitucional. A mí me preocupa mucho, estimado Gustavo, y nos debería preocupar a todos, de que este tipo de acciones que involucran incluso a la propia fuerza pública, ¿no?, puedan ser acciones que efectivamente, más allá de que puedan ser una cuestión, digamos, de coincidencia, entre comillas, aunque yo creo muy pocas veces, o no creo prácticamente en las coincidencias, pero efectivamente, sí estamos ante una situación en la cual se va agravando probablemente, ¿no es cierto?, este conflicto. Entonces, yo creo que, estimado Gustavo, si uno ve las declaraciones, como digo, me parece que ni siquiera hay que dar espacio a este tipo de personas, ¿no?, que no tienen ningún tipo de conocimiento y que son obviamente prácticamente altavoces de lo que dice el presidente de la República, pero con diríamos así, con un desconocimiento total de la norma constitucional y probablemente jurídica. En ese sentido han dicho claramente que hay estas posibilidades. Entonces yo lo que he señalado varias veces, ya lo he indicado también, es que probablemente se esté sistematizando un plan bajo el cual, ¿no es cierto?, se quiera dejar sin corte constitucional al país,
con la posibilidad, obviamente, ¿no es cierto?, entonces de ahí sí continuar con una posible asamblea constituyente y obviamente, ¿no es cierto?, con cualquier tipo de acto que efectivamente no pueda ser controlado y vigilado por la propia Corte Constitucional. Entonces, ¿Qué debería en ese suceder? sentido, es mucho más grave la afectación de esos hechos, estimado Gustavo. ¿Qué debería suceder, doctor Solano, con la convocatoria del CNE hecho por Diana Tamain para esta mañana? Y eso mismo, justamente, estimado Gustavo, se escuchaba que el día de ayer iba a ser la sesión, que el día de hoy se hace una sesión, se suspende la sesión de las 8 de la mañana para las 10 de la mañana. Mucho tememos efectivamente que aunque la Corte ya ha establecido la suspensión de este decreto ejecutivo 148, es posible que incluso el propio presidente de la República esté preparando un nuevo decreto ejecutivo, ¿no es cierto?, de ese tipo, con la finalidad, ¿no es cierto?, de volver a intentar saltarse el control de constitucionalidad que tiene que realizar la Corte Constitucional. Sí. ¿Qué debe hacer el Consejo Nacional Electoral? Mientras sigue usted desarrollando, por favor, en cabina, si ponemos la convocatoria modificatoria de la Secretaría General del CNE, en donde se dispone que para el día de hoy, sábado 20 de septiembre, a las 8 se desarrollará esta sesión, es decir, que podría estarse ya realizando. Haremos el seguimiento respectivo. Continúe, por favor, doctor Gustavo, Solano. acaban de decir que a las 10 de la mañana va a ser esta sesión. Muchas gracias por complementar la información. Una convocatoria modificatoria, y efectivamente nos preocupa, ¿no? Porque entonces nos preocupa en el sentido de que probablemente en estas horas se esté tramitando un nuevo decreto ejecutivo con la finalidad, pues, de justamente saltarse, como decíamos, este filtro constitucional. La intención del CNE es entonces sesionar hoy, ya no a las 8, pero a las 10. Exactamente, estimado Gustavo, y entiendo que se tratan varios temas, no queremos efectivamente adelantar criterios, pero esperamos, y eso yo creo que es un mensaje de parte de todos los ciudadanos que estamos preocupados ante esta situación de vulnerabilidad del Estado constitucional, es que el Consejo Nacional Electoral cumpla con lo que establece la Constitución, que claramente señale y establezca que esa convocatoria debe pasar primero por la Corte Constitucional. Yo creo que es importante, y el rol que tome el Consejo Nacional Electoral será muy importante justamente en el sentido de garantizar la democracia constitucional. Si los miembros del Consejo Nacional Electoral deciden declararse en periodo electoral y, en este caso, atribuirse funciones que efectivamente no las tienen, más allá de que en periodo electoral pueden tener cierto nivel de autoridad en materia electoral, no obstante, ante las probables, diríamos, declaraciones de algunos, como digo, disque juristas, perdone que él sea tan vehemente en eso, estimado Gustavo, porque no puedo calificar a algunos colegas que lamentablemente no trabajan con la norma, no interpretan la norma, no conocen la norma o la están en este caso interpretando de manera totalmente errónea. Pero yo creo que ni un estudiante de segundo año de Derecho Constitucional podría establecer ese tipo de declaraciones en las cuales se establezca la posibilidad incluso de, básicamente, ¿no es cierto?, poder cesar las funciones de los jueces constitucionales en el caso de que efectivamente la Corte, de manera correcta, pueda, pues en este caso, ¿no es cierto?, establecer un análisis justamente y un filtro constitucional a este tipo de convocatoria. Yo creo que el Consejo Nacional Electoral tiene que ser muy claro de que el paso que dé el día de hoy, o el paso que pueda dar en los siguientes días en torno a la convocatoria de una asamblea constituyente, incluso puede ser de carácter, obviamente, de la responsabilidad, no solamente civil, administrativa, incluso penal que podría tener ese Consejo Nacional Electoral. No olvidar eso. Yo creo que eso tiene que ser un llamado de atención a todas las autoridades. Creo que lamentablemente ya ante las presiones, obviamente, del presidente de la República, el Ejecutivo, y ante el desconocimiento total, yo creo que de la normativa también de parte del equipo jurídico de la Presidencia de la República, pues empiezan este tipo de acciones que riñen totalmente con lo constitucional, con lo legal, con lo jurídico, y que pasan a ser cuestiones solamente de facto, estimado Gustavo, y eso nos preocupa mucho, como decíamos, a todos quienes creemos que es necesario que no se repitan probablemente ciertos hechos que antes inclusive ya se dieron probablemente y que hoy en día debería ser totalmente. Y hay otro gazapo en este documento que lo ha destacado el constitucionalista André Benavides. Él en su red de X ha señalado el que redactó el estatuto de la convocatoria Asamblea Constituyente es analfabeto constitucional. Y resalta con una imagen en el cual se invoca el artículo 19, régimen laboral y administrativo. El personal administrativo de la Asamblea Constituyente se regirá por el Código de Trabajo
y las disposiciones del presente estatuto como un ejemplo de la ligereza con la que se realizan estos documentos por altos asesores del presidente de la República, particularmente el director de Asuntos Jurídicos. Estimado Gustavo, yo concuerdo en ese sentido con el colega. Efectivamente, revisando el estatuto constituyente, hay varias falencias, hay varios elementos que no cubren efectivamente todos los aspectos que deberían justamente cubrir un estatuto constituyente. Además de los propios considerandos, querido Gustavo, leamos los considerandos en este sentido, ¿no? Que definitivamente tienen que ver mucho con una cuestión muy amplia de subjetividad. Y en ese sentido me parece que realmente, no sé si es que los compañeros del equipo jurídico de la Presidencia de la República están haciendo uso de ChatGPT. Yo les sugeriría que utilicen al menos el PRO, porque realmente el estatuto constituyente no tiene, como decíamos, un nivel jurídico alto y técnico que debe tenerlo. Me parece que es importantísimo que si vamos a tener una asamblea constituyente, y yo lo digo en ese sentido, si es que pasa por el control previo de la Corte Constitucional, se revisa el estatuto constituyente y efectivamente puede proceder con el dictamen previo y el dictamen de aceptación de la Corte Constitucional, vayamos a la asamblea constituyente. Yo creo que nadie está diciendo aquí que no vayamos a la asamblea constituyente. Si es que en ese caso la población quiere efectivamente pronunciarse por una nueva asamblea constituyente y por una nueva constitución, lo hagamos. Yo creo que eso hay que entenderlo claro. No es que estamos diciendo, bueno, no hagamos asamblea constituyente. Yo creo que no es necesaria personalmente, estimado Gustavo. Pero lo que sí le estamos diciendo al presidente de la República es que si quiere hacer una asamblea constituyente, lo haga mediante los procedimientos que establece la propia Constitución. Eso es lo importante. Recalcar que el respeto a la Constitución tiene que ser, pues obviamente, el primer deber y obviamente del presidente de la República. Estimado Gustavo, el artículo 11, numeral 9 de la Constitución establece algo fundamental. El deber, efectivamente, de todos los ecuatorianos y obviamente del Estado, ¿no?, es respetar y hacer respetar los derechos establecidos en la Constitución. Bien. El tiempo, Gustavo, lamentablemente se nos da. Señalar eso para que obviamente se cumpla con los procedimientos de reforma de la Constitución. El tiempo se nos ha agotado. Queremos agradecerle mucho por su participación e importantes conceptos que ha vertido abogado Solano. Muchísimas gracias, querido Gustavo. Un buen día. El abogado Vicente Solano, PhD, es un distinguido académico de la Universidad Politécnica Salesiana. Son las 8:30 PM. Romper con